Ya, genial. Ahora estamos al aire. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a dar unos minutos para que los asistentes se puedan conectar. Bueno, vamos a dar inicio a este seminario. Muy buenos días a todas y todos. Desde Codex Verde le damos la más cordial bienvenida al seminario titulado Impacto de la contaminación acústica en entornos rurales y biodiversos, experiencias y soluciones aplicables en Chile, organizado en conjunto a la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad de las Américas. Soy Ivania Cordero Flores, periodista de Codex Verde y quien estará moderando esta actividad. La actividad de hoy se enmarca en el Día Internacional de Conciencia del Ruido y como medio de comunicación es el quinto seminario que realizamos en esta materia, siempre con el fin de informar y reflexionar sobre el ruido como una problemática también ambiental que puede llegar a tener importantes impactos en la salud de las personas, entorno y biodiversidad. Por lo mismo, agradecemos de manera muy especial a nuestros invitados que hoy nos acompañan en este espacio, desde el Ministerio del Medio Ambiente, desde INERCO y desde la empresa Decibel. Antes de comenzar, invitamos a la directora de la Escuela de Biotecnología y Medio Ambiente de la Universidad de las Américas, Carmen Gloria González, a entregar unas palabras de bienvenida. Gracias, Ivania. Buenos días a todas y todos. En representación de la Escuela de Biotecnología y Medio Ambiente y de la Facultad de Ingeniería y Negocios de nuestra universidad, es un honor para mí darle la más cordial bienvenida a esta quinta versión del seminario del Día Internacional de Conciencia sobre el Ruido. Nos complace enormemente tener la oportunidad de explorar un tema tan relevante como el impacto de la contaminación acústica en entornos naturales y biodiversos, y también las experiencias y soluciones aplicables en Chile. Quiero expresar mi agradecimiento a Waldo Lobos y también a Ivania Cordero de Codex Verde, con quien hemos colaborado estrechamente para organizar este evento. Y también extendemos nuestro reconocimiento a nuestros expositores, Cristóbal Toledo, Catalina Aldana, Álvaro Grillo y Jorge Carrasco, quienes nos compartirán sus valiosas experiencias sobre los alcances regulatorios de la gestión del ruido ambiental en entornos rurales, los impactos del ruido, ¿cierto?, en fauna nativa y normativa, y así también como zonas silenciosas y ejemplos internacionales de aplicación. Agradecemos sinceramente su participación en este evento, sabemos que su conocimiento y perspectiva enriquecerán nuestra discusión. Un saludo también a nuestros estudiantes, egresados y a la comunidad en general que nos acompaña el día de hoy. Sin duda, su presencia fortalece nuestro compromiso con la conciencia ambiental. Hoy en este seminario nos unimos a una causa global para promover el cuidado del ambiente acústico y aumentar la conciencia sobre los efectos perjudiciales del ruido en nuestras vidas. Es una oportunidad para educarnos sobre las medidas necesarias para preservar nuestra salud auditiva y bienestar integral. La protección del medio ambiente es un tema que requiere nuestra atención urgente. Enfrentamos desafíos significativos, desde emisiones atmosféricas contaminantes hasta deforestación indiscriminada. Sin embargo, también debemos prestar atención a lo que se ha denominado el contaminante invisible, que es el ruido. En este seminario exploraremos en profundidad los efectos del ruido en entornos rurales, así como las soluciones aplicables en el contexto chileno. Esperamos que las discusiones y conocimientos compartidos hoy nos inspiren a tomar acciones concretas para mitigar la contaminación acústica y promover entornos más saludables y armoniosos para todos y todas. Una vez más les agradezco la participación y sin más preámbulos dejo a usted a Ivania, quien realizará las presentaciones de los relatores y moderará este webinar. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carmen Gloria, por tus palabras. Nos sumamos a ellas ya que consideramos, como tú misma dices, relevante realizar este tipo de iniciativas. Esperamos que sean un espacio de encuentro, reflexión y conocimiento para nuestro público en general. La jornada de hoy tiene como objetivo principal abordar el impacto de la contaminación acústica en entornos rurales y biodiversos en Chile, analizando casos locales y globales para comprender mejor sus efectos en la fauna y flora. Además, busca identificar soluciones aplicables en el contexto chileno, promoviendo la sensibilización pública y la colaboración interdisciplinaria para desarrollar políticas y prácticas que mitiguen los niveles de ruidos y protejan la biodiversidad en las áreas rurales del país. Para ello vamos a dar inicio a las exposiciones de hoy. Antes de iniciar, señalarle al público que ya está habilitada la caja de preguntas, las que se realizarán al finalizar las exposiciones de nuestros invitados. Nuestro primer invitado es Cristóbal Toledo Castro, ingeniero civil acústico de la Universidad Austral de Chile, desde el año 2020 que se ha desempeñado en labores en el ámbito de la consultoría privada en materias de acústica ambiental y control de ruido. Actualmente forma parte de la sección Ruido del Departamento de Ruido, Lumínica y Olores del Ministerio del Medio Ambiente. Nos presentará el tema Alcances regulatorios en la gestión del ruido ambiental en entornos rurales. Cristóbal, te doy el pase. Muchas gracias, Ivania, por la presentación. Vamos a verificar si está ok. Todo ok con la diapositiva, ¿cierto? Súper. Ahí se ve perfecto. Perfecto. Sí. Genial. Bien, muchas gracias, Ivania. Te vuelvo a reiterar las gracias por la presentación y agradecer también a Codex Verde por la invitación que nos hace a participar de este seminario, que para nosotros como ministerio y dentro de nuestra labor de difusión es muy importante tener este espacio para poder compartir con ustedes un poco cuál es el trabajo que nosotros hacemos y sobre todo relacionado en este ámbito que, como denomino acá, son los alcances regulatorios de cierta forma en la gestión del ruido ambiental en entornos rurales. Primero, partir con una pequeña reflexión sobre cómo percibimos estos entornos rurales, entendiendo que son, desde el punto de vista de la intervención humana, en general son lugares que son nulos o casi intervenidos mínimamente por la actividad humana, y reconocer que Chile, ¿cierto?, presenta entornos biodiversos muy distintos. Por un lado tenemos condiciones, ¿cierto?, desérticas en el norte, un entorno rural asociado más a la actividad agrícola en la zona centro, y en la zona sur y austral de Chile muchos entornos casi prístinos, ¿cierto?, sin intervención humana. Estos entornos de tipo rurales y biodiversos tienen una cierta sensibilidad desde el punto de vista acústico. Nosotros podemos, en general, hay un consenso en reconocer que estos entornos son entornos desde el punto de vista acústico tranquilos, ¿cierto?, con niveles sonoros o características sonoras muy que identifican, ¿cierto?, muy bien cada uno de estos lugares, y reconocer eso y darle valor desde el punto de vista acústico es muy importante. Es importante porque reconocemos que tienen un valor tanto para la biodiversidad como también para nosotros como seres humanos. Un contexto más normativo desde el punto de vista territorial, podemos encontrar que una definición respecto a lo que significa un área rural significa, por ejemplo, para un instrumento territorial como es la UC, significa que es un territorio ubicado fuera del límite urbano. O sea, hay una concepción un tanto orientada hacia cómo se planifica un territorio, ¿cierto? De partir de un cierto territorio, lo que está fuera de ese territorio se reconoce como área rural. Eso está definido por instrumentos de planificación territorial, básicamente. Y acá hacer un cierto punto de conexión ya con la normativa, digamos, que actualmente regula ruido en nuestro país, y es decir que, por un lado, el decreto número 38, ¿cierto?, la normativa
emisión de fuentes fijas actualmente vigente, reconoce también que hay unos ciertos lugares a los que denominamos zona rural, que tienen una cierta sensibilidad acústica y unos ciertos parámetros acústicos distintos con los que evaluar. Y en base a lo BUC, el DS38 define zona rural como aquella zona ubicada al exterior, ¿cierto?, del límite urbano que se establece en un instrumento de planificación territorial respectivo. Bien. También, aparte de esta planificación territorial, reconocemos que hay áreas que están, ¿cierto?, ubicadas en estos entornos rurales y que tienen una cierta protección. Actualmente sabemos que existe un sistema que ese es el sistema de áreas protegidas, que con la nueva ley 20.300 va a experimentar un proceso, ¿cierto?, de homologación de ciertas nomenclaturas en su clasificación. Y también, si bien no es un instrumento de planificación territorial, sí es un instrumento poderoso que permite reconocer áreas que tienen una cierta característica de biodiversidad especial y que debe ser protegida. Más información podemos encontrar el geoportal Simbio respecto a estas áreas. Y aquí el punto era básicamente presentar esa característica. Hay entornos rurales, ¿cierto?, en base a una concepción de la planificación territorial desde los seres humanos, pero también hay entornos biodiversos que se ubican en esta zona desde el punto de vista de la biodiversidad. Bien, ¿por qué es importante regular qué es lo que sucede con la contaminación acústica en estos entornos rurales? Porque sabemos que hay actividades humanas que están interviniendo estos territorios y se espera que eso siga ocurriendo. Podemos mencionar dentro de estas actividades humanas como fuentes emisoras de ruido en entornos rurales, principalmente a las que están citadas ahí. Por un lado tenemos al sector energético a través de generación y transmisión de energía, la industria forestal y agrícola, la industria minera y también entendiendo que como entorno biodiverso al maritorio, también las actividades marítimas generan y son fuentes emisoras de ruido en estos entornos rurales y biodiversos. Por lo tanto, hay una problemática que regular y que tiene que ver con fuentes que emiten ruido, por lo tanto, hay una contaminación acústica en entornos que presentan características previas sin esta intervención humana. Por lo tanto, ¿cómo nos hacemos cargo de este problema? Básicamente debemos entender que hoy en día todo lo que significa a normativa asociada a proteger y conservar el medio ambiente tiene su origen en la ley 19.300, que es la ley sobre bases generales del medio ambiente, que este año sabemos ya cumple 30 años desde que, como hito, digamos, de inicio de esta institucionalidad ambiental. Y dentro de la aplicación de esta ley podemos referirnos a ciertos objetos de protección que deben ser protegidos y regulados de estos contaminantes. Para el caso de los humanos, sabemos que hoy en día contamos con el Decreto Supremo número 38 de 2011, ¿cierto?, que es una norma de emisión que regula la actividad de fuentes fijas. Pero también sabemos que en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y referido, ¿cierto?, al artículo 5, letra B del reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, tenemos como objeto de protección también la salud de la población. Como apoyo, desde el año 2019, ¿cierto?, el CEA genera esta guía para la predicción de evaluación de impactos por ruido y vibración. Es una guía completa que hace, ¿cierto?, una bajada metodológica de cómo debiésemos describir, hacer una correcta predicción y una correcta evaluación de estos impactos por ruido y vibración, con un especial énfasis, ¿cierto?, en estos entornos rurales. Pero también tenemos otro objeto de protección que es muy importante en estas áreas biodiversas, como es la fauna nativa. Y ahí también, si recurrimos, ¿cierto?, al artículo 6, letra E del reglamento, tenemos también asociado cómo reconocer, ¿cierto?, estos efectos sobre, en este caso son recursos naturales renovables,
asociados, ¿cierto?, a fauna. Y ahí, ¿cierto?, tenemos a la fecha principalmente 2 guías que se hacen cargo de cómo evaluar estos impactos de ruido en estos entornos. Voy a entrar un poquito más en profundidad en la siguiente lámina, pero aquí reconocer, digamos, que hay 2 ambientes, un ambiente terrestre, ¿cierto? Y ahí tenemos la guía de evaluación de impactos por ruido sobre fauna nativa, pero también tenemos un ambiente marino. Hay una biodiversidad en el ambiente marino y tenemos también una guía desarrollada en conjunto con el SEA, referida a la predicción y evaluación de impactos por ruido submarino. Voy a entrar más en detalle sobre estas guías porque nos parece que tiene mayor relevancia cuando hablamos sobre entornos biodiversos. Y principalmente en explicar cómo, a modo bien general, cómo evaluamos estos impactos. Primero hay que reconocer que existe una fuente de ruido, ¿cierto? Que en el marco del CEIA le llamamos al proyecto. Y lo que buscamos siempre es tratar de representar, describir y caracterizar el efecto de la mayor emisión sonora de un proyecto. Este proyecto puede estar ubicado cercano a hábitats de relevancia, que es nuestro objeto de protección. El hábitat de relevancia es donde, ¿cierto?, habitan estas especies, tanto un hábitat terrestre como un hábitat marino, y en un hábitat de relevancia lo que nos interesa es que la caracterización de ese hábitat sea la adecuada, o sea, que ese hábitat tenga un buen levantamiento de línea base de fauna, reconocer cuál es la fauna que habita, en qué periodos habita, ¿cierto?, cuáles son los periodos para nidificación, reproducción y alimentación, y eso, ¿cierto?, contrastarlo con los periodos de mayor emisión de una fuente sonora. Una de las formas que tenemos para caracterizar un hábitat de relevancia, y especialmente en lo relacionado con lo que significa el entorno sonoro, tiene que ver con establecer una línea base o un nivel de ruido fondo que sea representativo, característico de este entorno, para poder evaluar y determinar cómo una fuente de ruido va a alterar este entorno sonoro. Esa alteración nosotros la podemos ver a través de la determinación de una influencia, ¿cierto?, que se reconoce como, o se describe básicamente como, los niveles en donde el proyecto iguala a la condición basal. Luego podemos hacer un cruce de áreas, ¿cierto? Si decimos que el área de influencia cruza con el área, en este caso representativa de nuestro objeto de protección, o sea, el hábitat de relevancia de cierta especie, reconocemos que existe una potencial generación de impacto. Luego tenemos que definir si ese corresponde a una afectación tipo conductual o fisiológica, y eso va a estar determinado básicamente por ciertos umbrales de afectación que dependen del tipo de especie que queremos evaluar, el tipo de fuente de ruido, características de la fuente de ruido, si son fuentes de ruido tipo continua o impulsiva, intermitente. Y lo importante de establecer estos umbrales es que debemos, hoy en día, al no existir una normativa tanto nacional como internacional que establezca ciertos parámetros de evaluación de esta significancia e impacto, tenemos que recurrir, ¿cierto?, a referencias justificadas, en este caso a la literatura científica más actualizada a la fecha. Una vez que logramos identificar este esquema, ¿cierto?, nos va a permitir evaluar si hay áreas de afectación y, consecuentemente, establecer la significancia de estos impactos. En resumen, estas guías nos entregan un diagrama que funciona como un algoritmo, ¿cierto?, iterativo, que permite establecer ciertos pasos para una correcta evaluación de estos impactos, en específico, como les mencionaba, sobre fauna nativa. Existe diferencia, primero, en reconocer si hay una diferencia entre la actividad, actividad en este caso una fuente de ruido, sobre las condiciones previas a la ejecución de estos proyectos, y es lo que conocemos, ¿cierto?, como área de influencia y comparación entre los niveles de ruido del proyecto y la actividad y el nivel de ruido fondo que define estos entornos. Y luego tenemos una serie de pasos, ¿cierto?, lógicos que nos permiten ir haciendo
un análisis un poco más detallado. Voy a hacer una profundización en paralelo y quiero, ya finalizando la presentación, reconocer que hay en esta etapa inicial de reconocer el ruido de fondo, hablamos de una caracterización acústica de estos entornos rurales y biodiversos. Y reconocer que cuando hablamos de una caracterización acústica de estos entornos, podemos definir que esta caracterización podría tener dos fines. Un fin regulatorio, ¿cierto? Que es principalmente lo que he presentado, y eso está a partir de un ruido de fondo, pero también hay que reconocer que la caracterización acústica de un entorno biodiverso también tiene fines de investigación científica, ya sea determinar el paisaje sonoro o hacer un trabajo de identificación de especies. Para cada uno de estos objetivos siempre es importante considerar las dimensiones espaciotemporales, espacial en términos de cuántas mediciones son representativas del entorno que quiero caracterizar, y eso, cierto, siempre tiene que estar justificado correctamente, y también una dimensión temporal, es decir, cuánto tiempo es necesario para caracterizar de la mejor forma y que eso sea, cierto, coherente con los, digamos, con el desarrollo cronológico de cómo la especie interactúa con ese medio, o con ese entorno. Y también es importante, cierto, saber si queremos hacer cierta caracterización acústica, qué instrumental vamos a utilizar. Si son sonómetros, ¿cierto? Ya desde el punto de vista más regulatorio, vamos a necesitar caracterizar mediante niveles, hidrófonos, dependiendo del medio, ¿cierto? Estamos en un medio ambiente marino, vamos a utilizar hidrófonos, y grabadoras bioacústicas, sí, también tiene que ver nuestra caracterización con el, digamos, con el objetivo de establecer ciertos paisajes sonoros o identificar especies. Bien, ahora sí, para finalizar, comentarles un poco de qué se está desarrollando actualmente en pro, ¿cierto?, de robustecer o fortalecer lo que significa desde el Ministerio el trabajo en estas áreas o entornos rurales y biodiversas. Por una parte, ya desde el año pasado está en aplicación, ¿cierto?, la ley número 21.600, que es la conocida como Ley para la Naturaleza, que como hito inicial ha iniciado, ¿cierto?, la creación del servicio de áreas protegidas. Nosotros, como departamento, vemos que es una instancia que nos va a permitir fortalecer lo que significa generar una mejor gestión desde el punto de vista de la contaminación acústica de estos entornos, y de la mano de eso también mencionar que actualmente se está iniciando el desarrollo de un proyecto que se denomina Línea de Base Pública, que también vemos con muy buen ojo y con hartas instancias para poder participar y generar un levantamiento de la información que hoy en día, si bien hay alguna información que está reunida en distintos servicios, esta plataforma de Línea de Base Pública va a permitir tener esa información de manera transparente, abierta a todos los ciudadanos, y también va a tener una línea que va a empezar a levantar mucha más información, y también vemos con con una gran interés de que se va a generar información valiosa desde el punto de vista también del levantamiento de las características acústicas de estos entornos. Contarles, para finalizar ya la presentación, donde podemos encontrar más información respecto a la gestión de ruido que realizamos como ministerio, en la web de ruido, ¿cierto?, del Ministerio de Medio Ambiente, ruido.mma.gov.cl. También invitarlos a que, si hay dentro de las personas que están hoy conectadas, si tienen ideas que ustedes estimen que nosotros podemos ser un apoyo, decirles que como Ministerio de Medio Ambiente otorgamos patrocinio, otorgamos apoyo para poder llevar a cabo sus proyectos, porque también desde el punto de vista de la investigación es información muy valiosa que nos permite seguir mejorando nuestra gestión. Y también, ya más, digamos, abierto para toda la ciudadanía, el canal de
de comunicación con nosotros a través de la UIRS, que es la Oficina de Información, Reclamo y Sugerencia del Ministerio de Medio Ambiente. También es un espacio para que la ciudadanía pueda, digamos, hacer llegar sus consultas y todo lo que tenga relación con el trabajo que realizamos desde el Ministerio. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Cristóbal, por la presentación. Antes de continuar, les recordamos al público que pueden ir dejando sus preguntas en la caja disponible del webinar, las que vamos a estar comentando al final de cada exposición. Para nuestra siguiente presentación, queremos invitar a Catalina Aldana González, ingeniera civil especializada en sonido y acústica de INACAP. Su experiencia se centra en la evaluación ambiental de la fauna nativa en relación con el ruido, aportando soluciones innovadoras en proyectos sometidos a evaluación ambiental. Además, ha liderado el desarrollo de proyectos de acústica y vibración y actualmente es ingeniera de proyectos de la empresa Decibel. Hoy nos va a exponer el tema Impactos del ruido en fauna nativa y normativa. Te dejo la palabra, Catalina. Gracias por la presentación, Ivania. No sé si se me está escuchando bien. Sí, se escucha perfecto. Bueno, voy a compartir la presentación que tengo hoy día. Voy a estar un poco profundizando en cierto sentido lo que mencionaba. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, súper bien. Ya, en esta presentación voy a estar profundizando más que nada lo que mencionaba Cristóbal sobre la normativa aplicable a fauna. Principalmente tenemos aquí en Chile dos guías, como las mencionó. Dos guías, como las mencionó. Estas vienen a partir del Decreto Supremo 40, que estableció el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en donde mientras exista una diferencia de ruido entre los niveles de ruido de fondo y la situación con y sin proyecto, se deben establecer distintos umbrales de referencia específicos para poder evaluar a cada una de las faunas existentes o ejemplares de fauna nativa o autóctona, que son objetos de protección dentro de las afectaciones que podría provocar cada uno de los proyectos a los que son sometidos. Bueno, principalmente aclarar que el ruido artificial produce un impacto no solamente en molestia o fatiga auditiva, sino que también produce efectos conductuales y efectos fisiológicos dentro de la fauna. Aquí, como vemos en la diapositiva, podemos hablar de que produce enmascaramientos de señales para su comunicación, pérdida de hábitat, disminución del éxito reproductivo, pérdida de la audición, desplazamientos del umbral auditivo. En respuesta a todas las emisiones de ruido que pudiera generar una actividad productiva o algún uso de construcción o cualquier fase de un proyecto que implique el ruido, muchos de los animales cambian su comportamiento vocal en el intento de superar el nivel de ruido y poder seguir transmitiendo sus mensajes entre ellos. Y en este sentido varían la frecuencia. Por ejemplo, un ave puede cantar más agudo y eso implica que no se entiendan entre ellas. Varían la intensidad de esta, que esto significa que habla más fuerte o más despacio. Y esto puede cambiar su estructura poblacional, produciendo modificaciones en migración, fragmentación de sus manadas, de su grupo, pérdida de los hábitats, disminución del éxito reproductivo, y esto nos va a hacer que disminuya la población existente de cierta especie, entre otros efectos, y no considerando también la pérdida de la audición y desplazamiento del umbral auditivo, que son efectos fisiológicos que generan un desgaste y fatiga dentro de la animal, y ya esto es un daño en el mismo animal. Todo esto se tiene que considerar viendo los efectos adversos que sean significativos para cada una de las especies. Estos efectos
adversos que son significativos implican que afecten la permanencia del recurso. El recurso aquí se define como la fauna. Alteren la capacidad de regeneración o renovación del recurso. Como habíamos mencionado antes, puede pasar que ya no haya un éxito en la reproducción y por lo tanto disminuyan las poblaciones que existen en ciertas áreas, y alteren las condiciones que hacen posible la presencia y desarrollo de especies y ecosistemas, con especial énfasis en aquellos recursos propios del país que sean escasos, únicos o representativos. Esto quiere decir que se enfoca más las normativas en tener la conservación de especies que sean autóctonas o nativas. Hay especies invasoras, por ejemplo, algunos peces o algunos mamíferos como los castores en el sur, que ya están siendo un problema dentro de todo porque nos afectan a las especies que son nativas, interrumpen su ecosistema, cambian las morfologías, quizás se toman lugares que pudieran afectarles a ellos y les quitan espacio, generando que se disminuyan las poblaciones que son de conservación para nuestro país y de importante relevancia para darle riqueza a la biodiversidad. En este sentido, como que una de las metodologías, como bien presentaba Cristóbal anteriormente, nos presenta las guías para la protección de la fauna y submarina. Nos da como un diagrama en que debemos evaluar las situaciones o las condiciones, y esto se basa principalmente en la diferencia de niveles de ruido con el proyecto o actividad. Válgase decir, un proyecto que tenga una fase de construcción, de operación y cierre, en donde hayan distintas fuentes en funcionamiento que generen un cambio en el nivel de ruido de fondo del sector. Esto podría ser alguno de los efectos que había mencionado previamente. En base a eso tenemos que evaluar el potencial impacto que se puede asociar sobre las especies. Es decir, si puede ser un impacto fisiológico, puede ser un impacto de que se cambien de lugar, conductual, y ver si realmente le afecta. En relación a esto, y según el tipo de fuente de ruido, tenemos que definir los umbrales de referencia que están asociados al tipo de impacto y las especies. Como podemos pensar que no todas las especies tenemos la misma capacidad auditiva o el mismo oído, los reptiles, por ejemplo, tienen un mayor énfasis en bajas frecuencias. Muchas veces se dice que las tortugas no escuchan, lo cual no es cierto, sino que su oído está más desarrollado para funcionar en un medio acuático. No obstante, aquí sienten y perciben más vibraciones, al igual que muchos de los lagartos, muchos de las serpientes que existen. Y no así, por ejemplo, las aves que ya nosotros podemos percibir su canto claramente. Entonces, su rango frecuencial para los efectos vocales va a estar dentro de una curva de ponderación A, por ejemplo, que considere más frecuencias centrales dentro del espectro auditivo. Y finalmente se realiza la evaluación de los impactos, viendo la significancia. Esto quería decir mucho de cuánto afecta el ruido dentro de las áreas en donde está el objeto de protección, en donde se definen los hábitats de relevancia de cada una de las especies que existan, lo que corresponde al espacio geográfico donde se debe predecir y evaluar la significancia de estos impactos sobre los elementos del ambiente. Esto quiere decir que de repente hay nidificaciones, hay aves que migran en cierta época del año y que ocupan un espacio, pero luego no. Hay peces o animales como las ballenas que van girando en torno a toda la curva de Sudamérica y vienen solo a alimentarse. Hay especies como los pinípedos, que usualmente son los lobos marinos que tenemos en casi toda la costa de Chile, que solamente vienen a tomar el sol y alimentarse en estos sectores, pero en ningún caso vienen a reproducirse, ya que lo hacen más como en el sector del Ecuador o Brasil, ahí que hay un ambiente más prolífero para su medio. En este sentido, se tienen que tener presente todos los lugares en donde se pueda hacer un
un posible impacto desde el área de influencia del proyecto, que significa en dónde se elevan los niveles de ruido y la parte coincidente con el hábitat en donde cada una de las especies habita. Lo mismo para el área de influencia de la fauna marina, en donde esto va a depender mucho de si el ruido, el que estamos considerando, tiene un tipo de efecto como fuente puntual, fuente más intermitente, fuente continua, que esto puede definirse como los ruidos que son más molestos, que no tienen permanencia en el tiempo, y de esta manera tenemos que evaluarlo. Dentro del agua, en general, nosotros podemos hablar de fauna marina, pero también implica los ríos o lagunas en donde se construye un proyecto. Hay que considerar que el ruido bajo el agua tiene una velocidad de 5 veces más rápida que en el aire. ¿Por qué? Porque debido a las partículas que están más unidas dentro del agua, el ruido como onda sonora puede viajar más rápido y por lo tanto llegar más lejos. Esto se condice de acuerdo a la del agua, que pueda tener una salinidad distinta, pueda tener corrientes marinas, una temperatura, todo esto condice los rayos de la onda sonora y puede cambiar. Entonces, nosotros bajo el agua ya tenemos niveles que están sobre los 120 decibeles. Un sonido así sobre el aire ya nos tendría sangrando el tímpano, generando un corrimiento del umbral auditivo y ya haciendo un daño fisiológico que posiblemente puede ser incluso irreparable. Pero bajo el agua, como bien mencionaba, la velocidad del sonido es 5 veces más rápida, pueden llegar a niveles más altos, incluso 180 decibeles, ya que el umbral de referencia de la presión del agua es 1 micropascal, a diferencia de la presión del aire, que es 2 por 10 elevado a la menos 5 pascales, que es la variación de la presión en donde uno puede percibir el sonido, que sería análogo a lo que significa el 0 decibel dentro de lo que conocemos como audición. Todos los impactos sobre la fauna deben considerar el grupo taxonómico al que estamos viendo. En nuestro caso, aquí las imágenes coloqué puras especies que se ven aquí en Chile, que es el chorlito magallánico como avifauna, el zorro gris como mamífero, la ranita de Darwin como anfibio, y reptiles como la lagartija esbelta. Cada uno de estos grupos, como les mencionaba antes, va a tener su espectro auditivo que va a ser distinto de acuerdo a la especie. Por ejemplo, los reptiles escuchan un espectro más bajo, las ranas se mantienen dentro de unas vocalizaciones que quizás no escuchan frecuencias bajo los 300 Hz. Entonces, ahí es donde nos deberíamos centrar más en la curva de ponderación, en donde hacemos la evaluación para cada una de las especies y el impacto, puesto que si evaluamos en una curva de ponderación A, vamos a tener un rango, una distancia de afectación más pequeña que si evaluamos la curva de ponderación C, pero es posible que la C no la aplique para avifauna, pues considera frecuencias más bajas. Esto igual depende de la fuente de ruido, si estamos evaluando aerogeneradores, si estamos evaluando generadores eléctricos que tienen un ruido más de zumbido que puede provocar un daño que nosotros no percibamos como personas, pero sí la fauna lo va a percibir. En este sentido, como mencionaba, pueden haber los tipos de efectos fisiológicos, que puede ser el daño auditivo directo, desplazamiento del umbral auditivo, el incremento del ritmo cardíaco, que esto ya puede ser tanto conductual, que haga que se desesperen la especie y salgan y se muevan por otros lados, y el conductual, cambio de frecuencia de vocalización, reducción de duración de cantos, dificultad para la localización, aumento del estado de alerta. Esto mismo genera que la especie entre en una fase de estrés. Esto tiene mucho que ver con el tipo de fuente: continua, intermitente, impulsiva, impulsos múltiples. Las fuentes continuas son las que perduran en el tiempo, que se mantienen con un sonido constante. Las intermitentes son aquellas que
no tiene una duración permanente y que van de acuerdo a los cronogramas de trabajo, si, no sé, por ejemplo, un camión aljibe que tiene que echar agua para un proyecto, pero no va a estar todo el día en funcionamiento, sino que es un efecto intermitente. Las impulsivas son más relacionadas a explosiones, que en un instante muy pequeño de segundo puede generar un nivel muy elevado de ruido. Y los impulsos múltiples ya serían como los martillos, las hincadoras que van haciendo un agujero de acuerdo a diferentes impulsos que generan una diferencia en el ruido, y esto afecta tanto al aire como el agua. Viendo los grupos taxonómicos que son más importantes dentro de la fauna acuática, por así decirlo, encontramos los peces, los mamíferos y las tortugas. Si bien las guías nos definen para las especies que son de tierra o aire, los umbrales, nosotros más en la de submarina tenemos referencias que nos muestran distintos estudios que se han realizado en otros países a pinípedos, a algunas especies de peces, porque como imaginarán hay muchos ejemplares de distintas especies de peces, de distintos mamíferos, de distintas tortugas. Hay más de 12 que se ven aquí en Chile. Entonces, claramente podemos homologar de repente los niveles a los que están provocándose el daño, también así como a veces es solamente el nivel de potencia el que evaluamos, otras veces tenemos que evaluar el CEL y otros indicadores acústicos que nos dirán cuánto es el tipo de efecto que se está realizando. Para estos efectos auditivos en la fauna marina tenemos los no auditivos y auditivos, y dentro de los fisiológicos. Estos no auditivos pueden generar daño a tejidos corporales porque, como podemos visualizar una imagen mental de los peces, son delgados y hay rayos de ultrasonido que pueden ser de radares, sonares que andan buscando cosas debajo del mar que puedan afectarlo. Tenemos la posible inducción de embolismo gaseoso que produce que no puedan respirar bien los animales, y posible inducción de embolismo de grasa. Los efectos auditivos son daño al sistema auditivo, pérdida auditiva permanente y pérdida auditiva temporal. Y dentro de los efectos conductuales tenemos de comportamiento y de percepción. Aquí igual tenemos un problema más grave porque los animales marinos están ya dentro de la ecolocalización, que ocupan bastante para su comunicación. Entonces, cada una de las cosas puede generar varamientos, desorientación, interrupción de hábitos de alimentación, variación de su vocalización, entre otras cosas, abandono del área, pérdida de las manadas, entre otros efectos que pudieran perjudicar a las especies. Y con esto finalizo, con esta explicación. Muchas gracias por su atención, y ahí si tienen cualquier duda la podemos hablar. Con Codex Verde igual hemos hecho un par de notas que se han subido, como por ejemplo cómo escuchan los reptiles o desafíos para mitigar el ruido en fauna marina, que están dentro de la página para que lo puedan revisar y podríamos conversar sobre ello en alguna otra instancia. Así que eso, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Carolina, por la exposición, por la interesante exposición. En realidad es un tema que no muchas veces es tan visibilizado porque pensamos más que nada el ruido como un problema a lo mejor solamente en el ser humano, sin considerar que muchas veces la fauna también se ve afectada, como tú misma señalaste en toda tu presentación. Así que muchas gracias por eso. Volver a comentarle al público, tal como dijo Catalina, que está ahí abierto el chat para que puedan, perdón, la caja de preguntas para que puedan dejar sus preguntas, sus observaciones, comentarios, y al final de las exposiciones vamos a ir conversándolas junto a los expositores. Eso, nuevamente, gracias Catalina, y ya para
dar paso a la última exposición, quiero presentar a Jorge Carrasco Enríquez y Álvaro Grillo Besunzan, quienes van a estar a cargo de esta última exposición. Jorge es ingeniero en sonido y acústica de la Universidad de las Américas, máster en acústica arquitectónica y medioambiental de la Universidad Ramon Llull de Barcelona, y ha desarrollado su carrera como jefe de proyectos acústicos ambientales arquitectónicos para el diseño de espacios sonoros e industriales y el diseño de medidas de control de ruido, tanto hacia la comunidad como en el entorno ocupacional. Actualmente se desempeña como responsable de la consultoría y soluciones acústicas en INERCO Chile. Por su parte, Álvaro es licenciado en Ciencias Ambientales, doctor en Acústica de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, tiene 18 años de especialización en acústica ambiental y ha trabajado en el campo de la evaluación de impacto acústico de proyectos de energía y en la elaboración de mapas estratégicos de ruidos y planes de acción de ciudades, infraestructuras y aeropuertos. Ha colaborado en proyectos financiados por la Unión Europea y el Banco Mundial en países como Turquía, Serbia, Perú y Colombia. Actualmente es jefe del área de consultoría acústica de INERCO. Ambos van a presentar el tema Zonas silenciosas, gestión ambiental en Chile y ejemplos internacionales de aplicación. Les doy el pase, Jorge y Álvaro. Muchas gracias, Ivana, por la presentación. Muchísimas gracias a todos los presentes en este seminario, especialmente a Codex Verde. Es un gusto estar nuevamente con ustedes desde hace un tiempo ya que no participaba en estas instancias. Como siempre, es un gusto. Y muchísimas gracias también a la Universidad de las Américas por su participación en la organización de este evento. Y lo digo también, como lo he dicho en otras oportunidades, con una parte del corazón comprometida como exalumno de la Casa de Estudios. Voy a cargar la presentación. ¿Me confirma, por favor, si ya se ve? Sí, ahí se ve la presentación, Jorge. Perfecto, muchas gracias, Ivania. Bien, en el contexto de este seminario, el tema que desarrollamos como INERCO, en conjunto con Álvaro, corresponde a, como lo mencionaba bien Ivania, a las zonas silenciosas, gestión ambiental en Chile y ejemplos internacionales de aplicación. En primer lugar, es importante señalar algún contexto de cómo observamos en cifras el contaminante ruido en Europa, luego en Chile, qué es lo que hacemos como prevención normativa o gestión desde la administración pública del ruido en Chile, y luego cuál es el rol de una empresa de ingeniería acústica de carácter global, como en nuestro caso desde INERCO lo trabajamos y podemos ofrecer una serie de soluciones. En primera instancia, el contaminante ruido en Europa. La OMS, datos en algunos casos conocidos ya, califica el ruido como amenaza grave para la salud humana. Esto lo sabemos, no hay mucho más detalle en el que entrar. En Europa se considera que más de 100 millones de personas viven afectados por altos niveles de ruido, y se registran anualmente en Europa 43.000 ingresos hospitalarios y 12.000 casos de muerte prematura ocasionados directa o indirectamente por exposición a altos niveles de ruido. Y en torno a 20 millones de europeos se declaran molestos por el ruido ambiental. Por lo tanto, Europa ha tenido que desarrollar múltiples acciones y planes de acción para hacer frente a esta problemática ya global. Mientras tanto, en Chile, datos también que conocemos gracias a la gestión de la Superintendencia de Medio Ambiente y Ministerio de Medio Ambiente, la propia Superintendencia del Medio Ambiente reporta que un 50% de sus denuncias corresponden a ruido. Entre ellas, las más denunciadas corresponden al ocio nocturno, a la actividad festiva ocasionada por esta actividad de ocio y festividad nocturna.
Pero hay datos que son muy interesantes, primero desde lo urbano, para luego llevarlo a lo más rural, y es lo que ha comenzado a motivar el trabajo de la administración pública en profundidad. Conocemos datos como que el Gran Santiago tiene un 29% de su población expuesta a niveles de ruido inaceptables en periodo nocturno. Primero tenemos el Decreto Supremo 38, que está en anteproyectos de actualización, ¿verdad? Y si lo comparamos con los estándares OCDE, vemos que las exigencias de nuestra normativa son acorde a este estándar OCDE. Estamos dentro de los niveles aceptables, menor a 65 decibeles y menor a 55 decibeles diurno y nocturno respectivamente, para las zonas 1, 2 y 3, que corresponden a aquellas zonas donde puede estar admitido el uso de suelo residencial. Por lo tanto, a nivel de exigencia, vamos muy bien encaminados para las personas en entornos urbanos. Entonces, a partir de un instrumento como este, que también es la actualización de un decreto que le antecede, y pronto tendremos el decreto que le procede, en cuanto a prevención normativa del ruido en Chile, nos cabe hacer la pregunta: ¿se hace algo para prevenir el aumento de niveles de ruido en Chile? La respuesta claramente es que sí. Tenemos múltiples ejemplos, los han mencionado tanto Catalina como Cristóbal en sus presentaciones anteriores. Los proyectos que se evalúan en el CIA, que es el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿cierto?, deben considerar impactos ambientales provocados por varias componentes, entre las cuales se considera ruido y vibración. Y para esta gestión previa a la ejecución de los proyectos, existen guías que ha elaborado el SEA con apoyo del Ministerio del Medio Ambiente. Ya las hemos visto, por lo tanto no es objeto de esta presentación entrar en detalle de lo que abarca cada una de las guías, pero tenemos una guía general para predicción y evaluación de impactos por ruido y vibración en el CIA. Tenemos una guía específica para la aplicación del decreto 38 en parques eólicos, un criterio de evaluación de impactos de ruido sobre fauna nativa, lo mismo para efectos sinérgicos de ruido, impacto por ruido sobre la salud de la población, impactos por ruido submarino, y una guía específica para el ruido de efecto corona en proyectos de transmisión eléctrica. Entonces, claro, todo esto refuerza que sí, en Chile hacemos muchas cosas desde la administración pública, y por lo tanto se involucra con ello a los titulares y a quienes representamos al sector de las empresas de ingeniería acústica, a trabajar de modo respetuoso con nuestro medio ambiente. Muy positivo, y quiero dar pase tras esto, este pequeño contexto, al qué hacer de nosotros, las empresas de ingeniería acústica. En el caso de NERCO somos una compañía global. Aquí hay un resumen de las cifras de INERCO Acústica en el mundo. Tenemos más de 30 años de experiencia, 45 profesionales que formamos parte del área específica dentro de la compañía, sedes en 10 países, más de 15.000 proyectos desarrollados en el mundo, esto en más de 80 países, y con una inversión en I+D+I muy significativa. Por lo tanto, hay acumulada una experiencia interesante a nivel global, que nos permite señalar algunas cosas. Volviendo un poco al contexto, Chile, a partir de resultados de una declaración o una evaluación de impacto ambiental, específicamente para componentes de ruido y vibración, se suelen detectar las necesidades en etapa temprana, previa a la ejecución de un proyecto, una necesidad de una medida de control de ruido y o vibración. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros podemos ofrecer a esta área y a esta componente en específico? Soluciones integrales que comienzan con la consultoría, pasan luego por una fase de ingeniería hasta la implementación de una tecnología específica para el caso que aplique en cuanto a control de ruido o vibración. Y esto es circular, porque luego la consultoría continúa monitoreando el estatus del ruido
para el caso específico que se esté estudiando, ¿verdad? Desde la consultoría contamos en INERCO con un laboratorio acreditado ISO 17025. Tenemos la capacidad de elaborar un modelo de predicción muy preciso, de lo cual derivan generalmente mapas de ruido. Actuamos a través de lo que denominamos nosotros planes eficaces de reducción de ruido, que lo llamamos con la sigla de PER, con doble R. Un estudio de diagnóstico específico para decir el escenario en el que se encuentra tal actividad es el siguiente, y esto aplica ya sea para personas o para fauna, o para un entorno biodiverso, como dice el propio nombre de este seminario. Entonces este diagnóstico nos va a decir inmediatamente cómo nos encontramos en la evaluación de esa actividad en su etapa temprana o en su etapa de ejecución, cualquiera sea, cómo debemos diseñar los planes de acción para cumplir con los estándares que se debe cumplir para, a su vez, cada una de las especies, sea humanos o sea fauna. Es decir, no hay soluciones diferenciadas para humanos o para fauna. La tipología de tecnología es la misma. Lo que sí puede cambiar es el diagnóstico a partir de las particularidades que muy bien desglosaba Catalina en la presentación anterior. Y luego podemos hacer un monitoreo para garantizar finalmente y certificar que estamos alcanzando los estándares que hemos comprometido en la fase de proyecto previo a la implementación de una solución. Y en cuanto ya a la tecnología de control de ruido propiamente tal, comenzamos con una ingeniería, ya sea conceptual. Muchas veces la ingeniería conceptual ya la recibimos, ¿verdad? A partir de estos estudios o declaraciones de impacto ambiental u otra instancia similar, también la podemos desarrollar nosotros. Y también podemos trabajar con una ingeniería básica de detalle, que normalmente es lo que solemos desarrollar en una primera etapa de la tecnología a implementar. Y dentro del abanico de posibilidades podemos destacar silenciadores especiales para venteos, escapes, chimeneas, HVAC, también los silenciadores de tipo más conocidos como splitters y celosías acústicas, barreras acústicas, cerramientos o encapsulamientos acústicas, barreras temporales. Con barreras temporales me refiero a materiales reutilizables para apantallar una zona específica y luego poder ese mismo material reutilizarlo. Es similar a aquella cabina de color verde que vemos en las imágenes a la izquierda. Podemos desarrollar cabinas con sus puertas y visores, absorbentes y antivibratorios, lo que aplique un abanico amplio de soluciones a cada tipo de estudio en particular. De esta forma, en la consultoría podemos elaborar un estudio de un modelamiento acústico muy detallado, en el cual no solo vamos a poder observar como resultado los mapas de ruido, también vamos a poder observar de manera muy precisa una contribución de fuentes de ruido sobre un receptor determinado, como decía, ya sea un punto de receptor humano o representativo de la fauna. Entonces vamos a conocer a partir de este estudio de manera muy detallada cuáles son las prioridades en cuanto a actuación para el control de ruido. Y bueno, también se puede desarrollar otro tipo de mapa de ruido más en entorno urbano para reconocer niveles de ruido esperables en ciertas zonas específicas y delimitarlas, zonificarlas, caracterizarlas. En cuanto a cuestiones ya más de ingeniería y tecnología, podemos implementar silenciadores especiales como estos que vemos en las imágenes, que corresponden a silenciadores de venteo. Y esto lleva consigo un análisis ingenieril no solo de necesidades de control de ruido, objetivos de reducción de ruido, sino también un estudio muy acabado, fluido dinámico. Es decir, asegurarle al titular de la actividad que estamos controlando que el funcionamiento de su venteo no se va a ver alterado por la inserción de un elemento de este tipo, que eso es lo que se observa en las imágenes de mapas de colores al interior de este tipo de silenciadores.
Y luego ya tenemos otras soluciones que son algo más conocidas, como barreras acústicas o silenciadores de tipo splitter, que son estos de celdas paralelas que vemos en una de las imágenes superiores. Esto que corresponde a una barrera acústica que estamos ahora mismo terminando de construir en un entorno súper rural, en la subestación eléctrica Ancoa, en la localidad de Colbún, en la 7ª región de Chile. Ha sido un proyecto muy interesante, eh, porque en los inicios de este proyecto se podía escuchar clarísimamente la componente de ruido de la subestación, cómo afectaba a su entorno, y la inserción de esta barrera acústica ha supuesto una significativa disminución del ruido emitido. Y no solo hemos trabajado en conjunto con la titular de esta actividad desde la mirada ingenieril, sino también una serie de cuestiones técnicas que la propia titular puede ir asumiendo. Por lo tanto, el proyecto, para alcanzar este éxito, ha debido realizarse de la mano entre la empresa especialista, en este caso nosotros como INERCO, y la propia ingeniería eléctrica de los titulares de esta subestación. Es muy bonito cuando logras trabajar de esta forma colaborativa. Bueno, luego la imagen de arriba corresponde a un ambiente interior, no tiene tanto que ver, pero en muchas ocasiones el ruido proviene de un interior. Podemos controlarlo también mediante tratamiento fonoabsorbente para garantizar que ese ruido interior, por efectos de reflexiones sonoras y por alguna necesidad, por ejemplo, de una puerta abierta, no escape y por lo tanto afecte a algún elemento humano o biodiverso a través de una puerta, porque ahí circula normalmente una horquilla o similar. Lo de abajo son las barreras acústicas temporales y reutilizables, ¿vale? Que se pueden instalar para cuestiones puntuales. Y acá hay algo que es muy interesante, que estamos como INERCO orgullosos de cierta forma de poder contar que se implementó esta barrera acústica para el Tren Maya en México. Y bueno, el Tren Maya, por su extensión, por su longitud, tiene muchísima incidencia en trazados que son tanto urbanos como rurales. Entonces, de una serie de estudios se obtuvo esta especificación de implementación de barrera, y hemos tenido éxito no solo en el trabajo de su instalación, sino en el objetivo del control de ruido a lo largo de este trazado. Es otra solución que puede ser muy necesaria, porque una vía férrea conecta estas zonas urbanas con zonas donde podemos tener presencia, por ejemplo, de fauna y elementos biodiversos. Luego tenemos el ejemplo de una cabina acústica, normalmente construida con panelería acústica, su respectiva estructura, sus puertas y ventanas acústicas, aunque aplica esto sí muchísimo más para interiores y trabajadores dentro. Y en la industria, por ejemplo, esta imagen muestra la aplicación de diversas barreras acústicas y silenciadores. Quizás no se observa tan en detalle, pero aquí hay un acomodo de diversas actuaciones para lograr disminuir la emisión de ruido desde una gran industria hacia su entorno, y con esto concretar el respeto por el medio ambiente que se desea. Por último, por no dejar de mencionarlo, lo importante que es el tratamiento acústico de espacios interiores para diversos espectáculos. Es algo que también nos ocupa cuando surgen este tipo de necesidades. Entonces, luego de repasar estas posibilidades de soluciones aplicables a Chile, que desde lo técnico perfectamente se pueden llevar a cabo, nos vale preguntarnos nuevamente, desde nuestra experiencia como compañía global de ingeniería acústica, ¿qué desafíos podemos señalar para Chile? En primer lugar, la administración pública tenemos muy claro que ha generado muchos y muy eficientes instrumentos para la gestión medioambiental del ruido, aunque también desde esta propia experiencia
sabemos que queda camino por recorrer en Chile para el resguardo de las zonas silenciosas en territorio nacional, tomando como ejemplo avances en otros países que han desarrollado exitosas políticas públicas en colaboración también con los propios especialistas. Entonces, para abordar esta parte de ejemplos internacionales que podemos tomar para aplicar en Chile, los dejo a continuación con mi compañero Álvaro Grillo, que va a abordar esta temática en específico. Adelante, Álvaro. Muchas gracias, Jorge. Voy a compartir. ¿Me confirman, por favor, que se ve bien? Sí, se ve Ya se ve, bien. Álvaro. Perfecto. Bueno, pues vamos a ver algunos ejemplos internacionales de aplicación de zonas silenciosas, de áreas tranquilas, como también se denominan. Hasta ahora hemos visto también bueno, abordar el problema del ruido desde un punto de vista más antropogénico, pero bueno, me apoyo en la definición de contaminación acústica de la Ley del Ruido de España, donde se habla de la presencia de ruido y vibraciones que tengan efectos significativos sobre el medio ambiente. Es decir, no solo es el hombre el que se encuentra expuesto a niveles perjudiciales para su salud, sino que también, bueno, el resto del planeta y el resto de especies se ven afectadas por el ruido. Igual que hay una evidencia de que el ruido daña a la salud humana, hay evidencia entre la dosis y efectos sobre un amplio rango de especies terrestres y acuáticas. Como lo ha explicado perfectamente Catalina y en profundidad, bueno, pues al final existe un impacto sobre la población, sobre la tasa de supervivencia o reproductivo, y hay una afección sobre el medio. Vamos a ver el ejemplo en Europa, cómo se tratan las áreas tranquilas en Europa, cuál es la estrategia. A nivel normativo, tenemos la Directiva 49 del año 2002 de evaluación y gestión de ruido ambiental, que lo que pretendía era una aproximación común para prevenir y evitar los efectos del ruido sobre la salud humana. Se marca una hoja de ruta muy clara, primero con el diagnóstico de la situación, no se sabía cuál era la situación, así que se desarrolla una serie de mapas estratégicos de ruido que permiten hacer una foto bajo una metodología común en todos los países, para luego tomar acciones, hacer unos planes de acción, unos planes de manejo que permitan mejorar la situación. Y todo ello acompañado de un sistema de información y de participación pública. Fruto de ello, pues tenemos este visor web de toda la información sobre los mapas estratégicos de ruido que hay en Europa. Aquí podemos consultar pues, los mapas de ruido de industria, de carreteras, ferrocarriles y aeropuertos. Y bueno, como ejemplo he querido incluir pues, en la ciudad de Berlín. En la parte izquierda vemos el nivel de ruido durante el periodo día, tarde, noche, y en la parte derecha vemos el nivel nocturno durante la noche, provocado exclusivamente por el ruido de tráfico. Luego vamos a ver cómo esta información nos puede ser de utilidad para la definición de las áreas tranquilas. Pero también esta directiva, ya desde el prefacio, hace mención a que los Estados miembros tienen la necesidad de aplicar un principio de prevención para mantener los espacios tranquilos. Y es más, se establece un requerimiento de que los planes de acción, es decir, los planes de manejo, de mitigación que se implementen, deben proteger también las zonas tranquilas contra el aumento del ruido. Y en concreto, la directiva define las zonas tranquilas en campo abierto como un espacio no perturbado por ruido de tráfico, la industria y actividades recreativas, que tiene que ser definido por la autoridad competente. Entonces, en un primer momento, la directiva establece una serie de líneas de actuación, de definiciones, define lo que es una zona tranquila, pero no establece cómo delimitarla. Vamos a ver cómo se ha traspuesto esta directiva en España. En España, bueno, se transpone la directiva con diferentes reales decretos, pero quizá el 1367 es el principal.
el que establece una serie de objetivos de calidad acústica, unos valores límites, y vamos a ver lo que dice para los espacios naturales protegidos, es decir, para todas aquellas áreas que requieran una especial protección, pues dice que se establecerá un límite en función de cada caso particular, atendiendo a las necesidades específicas. Por contra, para las zonas tranquilas, pues establece que los valores límites deben ser 5 decibelios menores que los establecidos para el resto del territorio, en aras de que compatibilizarlo con el desarrollo sostenible. Y en la práctica esto se ha definido, nos ha llevado desde mi punto de vista a una protección deficiente de las áreas protegidas, primero por no ponerle un valor límite, y de las áreas tranquilas, por el simple hecho de no establecer un procedimiento de delimitación. Y vemos aquí un ejemplo que he querido extraer directamente de una consulta de unos estudios de impacto ambiental de una industria. El propio fiscalizador, la propia autoridad responsable, dice lo siguiente, dice que dado que no existe ningún valor límite para los espacios naturales protegidos, bueno, pues atendiendo a cierta jurisprudencia que no estaba directamente relacionado con los espacios protegidos, indica que no se superen los valores límites de las áreas colindantes, lo cual no tiene ningún sentido porque el área colindante es industrial, entonces le está aplicando un límite industrial a un espacio natural protegido. Por eso digo que en determinados aspectos la protección al final es deficiente porque no se protege desde el punto de vista acústico. Bueno, en España las diferentes regiones, las diferentes comunidades autónomas sí han desarrollado legislación específica, por ejemplo en Castilla y León, pues sí que establecen un valor límite específico para los espacios naturales protegidos, de 55 decibelios durante el periodo día-tarde y de 45 durante la noche. O otras comunidades como Cataluña, que establece pues unas zonas, no las llama directamente, bueno, las denomina como zonas de especial protección para la calidad acústica, que son aquellas áreas que por sus características singulares pues es conveniente conservar su calidad acústica, ¿vale? ¿Qué requisitos tienen estas áreas? Pues en primer lugar, que sean zonas de ruido que no estén afectadas por infraestructuras existentes o proyectadas. También establece un límite de 50 decibelios durante el día y de 40 decibelios, es decir, que no se supere actualmente esos niveles. Ya vemos que son, por ejemplo, 5 decibelios más restrictivos que lo que veíamos en Castilla y León. Y que se establezca en esa zona un valor límite que viene regulado por el ruido de fondo más 6 decibelios. En Cataluña ya se han definido algunas zonas de especial protección, como la del Parque Natural del Alto Pirineo, y llevan asociada también pues, un plan de acción, un plan de control de ruido, en el que, por ejemplo, en este caso, pues pongo ahí una de las medidas que era pues, tratar de restringir las actividades de paso de vehículos en el interior de esa área protegida. Bueno, lo que sí se ha hecho en Europa es establecer una metodología para identificar potenciales áreas tranquilas, no desde el punto de vista normativo, sino más bien metodológico. La Agencia Europea de Medio Ambiente pues, emitió o publicó dos guías, ahí tenéis los enlaces por si queréis tener acceso a ellas, en las cuales pues, se definía un índice denominado QSI, Quietness Suitability Index, que hace referencia a la potencialidad de un territorio de ser calificado como área tranquila. Es un índice que tiene un valor de 0 a 1, donde 0 son zonas del territorio muy con aglomeraciones urbanas, con infraestructuras, frente al valor 1, que sería, bueno, pues un área recomendada como área tranquila porque aglutina una serie de factores que así lo aconsejan. ¿Qué factores se tienen en cuenta? Pues, en primer lugar, la distancia umbral a determinadas infraestructuras o aglomeraciones, que ya por distancia hay una atenuación por ruido y potencialmente puede existir tranquilidad. Y luego la cobertura, el grado de naturalidad del espacio basado en diferentes bases de datos. Bueno, pues a través de un proceso GIS, pues tenemos un índice que va desde 0 a 1. Como os comentaba anteriormente, como tenemos mapa de ruido,
mapas estratégicos de ruido de infraestructuras y aglomeraciones e industria, podemos utilizarlo para definir esas distancias umbrales. Podemos utilizar esos mapas de ruidos que ya están disponibles para establecer el primero de los requisitos. Mientras que para ver el grado de ámbito natural o rural, pues se utilizan otras bases de datos como el Core Inland Cover o la densidad de población, que nos dan ideas sobre el carácter natural del territorio. Son, por ejemplo, coberturas vegetales, pues se pueden identificar bosques, masas de agua, etcétera, que nos ayudan a calcular ese índice. Y vamos a ver los resultados, por ejemplo, para Europa. Este es ese índice para toda Europa, donde las zonas azules y verdes representan esas zonas tranquilas frente a las zonas rojas, que son, bueno, pues esos entornos urbanos o de infraestructura. Voy a hacer un zoom sobre la región de Andalucía, donde INERCO desarrolló un proyecto y, bueno, se aprecia claramente zonas azules, verdes, donde, bueno, pues no hay afección humana sobre, bueno, pues las grandes aglomeraciones de las capitales de provincia interconectadas por una red básicamente de carreteras y ferrocarriles. Cuando nosotros correlacionamos ese índice de potencial tranquilidad con las áreas, los espacios naturales ya protegidos, pues bueno, identificamos que en algunos casos, efectivamente, aquí tenemos Doñana, uno de las áreas húmedas más importantes de toda Europa, en la que efectivamente hay mucho verde y mucho azul porque realmente ya es un área tranquila. Pero bueno, hay otros espacios naturales con bastante extensión, como la Sierra Norte de Sevilla, donde sí se aprecia que hay grandes infraestructuras y núcleos urbanos que están incluidos dentro de esa área protegida. Con lo cual, esta puede ser una orientación para definir la área tranquila, pero hay que hacer un estudio de detalle. Y este estudio de detalle, pues vamos a ver un proyecto piloto que desarrolló INERCO hace unos años, que se desarrolló en la Laguna Fuente de Piedra, que es una reserva natural muy importante en Málaga. Es una lámina de agua donde hay una importante población de flamencos y todo el año, bueno, pues se produce anidación allí. Aquí vemos una foto con el anillamiento de los polluelos. Es una reserva natural donde las principales fuentes de contaminación acústica son carreteras. Hay alguna autovía y alguna carretera local, una línea de alta velocidad que discurre por la zona este y alguna instalación menor agropecuaria en el entorno. Aquí INERCO desarrolló primero un estudio de los límites que podrían ser aplicables. En la tabla vemos un resumen para diferentes países europeos. Vemos que se usan diferentes indicadores de ruido y que el rango varía desde los 25 decibelios hasta los 45 decibelios. Existen muchos factores que se pueden utilizar, no solo numéricos o cuantitativos a través de mediciones, sino también a través de número de eventos, percepción subjetiva. Pero bueno, para esta presentación deberíamos focalizarnos en un nivel continuo equivalente inferior a 40 decibelios durante el periodo noche. Desarrollamos una serie de monitoreos por todo el parque, por toda la reserva natural. Hubo hasta 50 estaciones de monitoreo y observamos que, bueno, que en una gran parte de ellas ya se verifica que el nivel nocturno no supera los 40 decibelios. Es decir, que existen realmente niveles muy bajos en el exterior durante toda la noche. Y aparte, en aquellos que no se cumple ese valor, bueno, pues los niveles percentiles 90, que son muy buenos descriptores de la línea base, pues ninguno de los casos pasa a 40 decibelios, con lo cual nos hacemos una idea de que es un entorno tranquilo donde la afección viene dada básicamente por eventos sonoros de corta duración, como paso de vehículos o el paso del tren. Luego desarrollamos un modelo de predicción sonora. El modelo de predicción sonora, a la izquierda lo vemos el nivel continuo equivalente día, tarde, noche, y en la parte de la derecha vemos el índice QSI para esa zona. Se parece, pero el modelo de predicción lo que nos lleva es al detalle. Si queremos definir un área tranquila, el modelo de predicción nos puede dar datos espaciales mucho más de detalle para poder definirla, ¿vale? Y finalmente, bueno, en este mapa se ve claramente las carreteras y por aquí va la línea de alta velocidad.
Y finalmente, bueno, pues hubo un estudio de percepción sonora, se realizaron grabaciones de audio también en este entorno y se observaba que, bueno, en todas las medidas, por encima del 75% del tiempo, lo que se escucha es ruido de carácter natural. Y en muchas de ellas, bueno, pues casi por encima del 90%, lo cual también nos aporta información también de carácter subjetivo sobre el carácter natural de esa área. Y bueno, eso nos lleva a un criterio de delimitación. En amarillo vemos las zonas con menos de 40 decibelios durante la noche y una zona de alta sensibilidad con niveles nocturnos de menos de 30 decibelios en la zona verde. También esto nos permite identificar potenciales mejoras. Por ejemplo, aquí abajo donde pone Laguna Dulce, bueno, pues se diseñó una pantalla acústica en el tramo de carretera para permitir integrar esta Laguna Dulce, que era una lámina de agua de menor tamaño, pero también importante, para integrarla dentro de esa área con niveles sonoros por debajo de 40 decibelios. Bueno, y para concluir, desde mi punto de vista, la delimitación y la protección de las áreas tranquilas debe ser prioritaria para proteger la biodiversidad. También, en mi opinión, la gestión y fiscalización debe establecerse al menos a nivel conceptual, a nivel nacional, a través de una propuesta metodológica que también tiene que ser flexible. Es decir, hay que adaptarlo a cada uno a la tipología de los espacios naturales. Nosotros hemos tenido la suerte de trabajar en la selva tropical en Perú y bueno, por el periodo noche, debido a la fauna y a los insectos, había un nivel muy superior a los 40 decibelios durante la noche, o en Costa Rica nos pasaba a cosas similares. Cuando determinábamos la línea base, incluso los niveles nocturnos eran superiores a los diurnos. Con lo cual hay que integrar otra serie de aspectos acústicos, ambientales, sociales y económicos en la metodología para delimitar las áreas acústicas. Es muy importante, bueno, pues paisaje sonoro, percepción subjetiva de la población, etcétera. Y me gustaría concluir con una reflexión. En el pasado Día Internacional de Concienciación frente al Ruido, yo hacía una publicación y me planteaba, bueno, un evento navideño en el cual, bueno, pues se registraba más de 100 decibelios con la música, un altavoz orientado hacia los niños a escasos centímetros del altavoz y sufriendo 100 decibelios. Es decir, me planteaba cómo protegemos a nuestros hijos. Y ahora, bueno, me planteo pues cómo proteger el silencio. Creo que todos debemos plantearnos, hay zonas contaminadas, pero ahora debemos plantearnos cómo proteger aquellas áreas tranquilas. Y pongo aquí un ejemplo de una de las especies que identificamos en estas mediciones, el cárabo común. Y bueno, me gustaría reproducir uno de los sonidos que desde mi punto de vista hay que proteger y que forman parte del paisaje sonoro natural de nuestros territorios. Seguro que hay muchos sonidos similares que hay que proteger allá en Chile. Pues nada más, muchas gracias, agradecer a Codexpert y a la universidad la organización de este espacio y la invitación que nos hace a INECO. Muchas gracias Álvaro y Jorge por la completa presentación. Sin duda es una reflexión importante la última, que de todas formas nos queda a todos dando vuelta sobre cómo proteger el silencio. Creo que puede ser un tema a debatir, no solo hoy día, sino que ojalá tampoco solo el día de conciencia sobre el ruido, sino que ojalá siempre. Así que muchas gracias y bueno. Para continuar este espacio, vamos a dar inicio a las preguntas que tiene el público. Y como forma de empezar, vamos a hacerlo partiendo con Cristóbal, luego Catalina y así al final con las últimas preguntas hacia Jorge y Álvaro. Así que bueno, Cristóbal, partimos contigo. La primera pregunta es de Marjorie Hidalgo, quien en realidad plantea un tema bastante importante. Te lo voy a leer por completo para que se pueda entender el contexto. Ella dice que es ingeniera civil ambiental de profesión y dice, durante mi trayectoria profesional me ha tocado presenciar proyectos emblemáticos con RCA favorable que dan cumplimiento a la normativa de ruido a través de empresas EPFA.
como también proyectos más pequeños que si bien no han ingresado a evaluación ambiental, de igual modo deben cumplir con la normativa de ruido durante la etapa de ejecución, pero se les dificulta a nivel presupuestario trabajar con empresas o profesionales de la ingeniería acústica. En este contexto, quisiera saber si en Chile es factible que profesionales afines a la ingeniería ambiental, no necesariamente ingenieros acústicos, puedan realizar los monitoreos de ruido con los equipos correctamente homologados y calibrados por el ISP. Y de ser factible, ¿qué alternativas de capacitación existen actualmente para aprender a utilizar sonómetros y calibradores para realizar dichos monitoreos? Esa pregunta va dirigida a Cristóbal. Ok, gracias Marjorie por la pregunta. Atendiendo a la primera observación, que es si otros profesionales pueden participar de monitoreos de ruido con equipos correctamente calibrados, bueno, va a depender del ámbito. Si está en el ámbito de un proceso llevado por la SMA, ya sea a través iniciado por una denuncia y requiera un programa de cumplimiento, la medida de verificación de si de esa fuente emisora está cumpliendo con los niveles máximos permisibles a través de una entidad, digamos, en este caso de una ETFA, una entidad técnica de fiscalización. No obstante, los titulares pueden, digamos, de forma particular, recibir asesoría, y esa asesoría, digamos, particular no necesariamente tiene que ser otorgada por una ETFA, y ya pueden ser consultores del ámbito acústico o los consultores que el titular estime pertinentes para lograr el cumplimiento en ese caso. Por lo tanto, si nos remitimos al cumplimiento que está, digamos, dictaminado por la SMA, el conducto regular es que esa verificación de los cumplimientos se haga a través de este tipo de organismo, una entidad técnica de fiscalización ambiental. Y respecto a si hay capacitaciones, creo que esa pregunta va a depender, creo yo, si lo entendí bien, yo creo que cada sonómetro también tiene una forma de utilizar, entonces como que cada, digamos, fabricante de sonómetro podría realizar capacitaciones de cómo se utilizan sus equipos. Ahora, respecto a cómo se aplica la norma, bueno, los especialistas de la aeroacústica tienen en ese sentido una ventaja comparativa porque han sido formados, ¿cierto? Han adquirido una educación formal respecto a cómo se trabaja, ¿cierto? Como cada profesional en su área lo hace, y capacitaciones en ese sentido en este momento no vislumbro esa figura como hacer capacitaciones a todos los ciudadanos para que puedan utilizar sonómetros y calibradores. Eso. No sé si... Muchas Marjorie... gracias, Cristóbal. De todas formas, cualquier cosa puedes también escribirle a la persona en la misma caja de preguntas en caso de que algún tema haya quedado sin resolver. Continuamos entonces con la ronda de preguntas. Ahora para Catalina, de Víctor Opaso, pregunta, según tu experiencia en la evaluación de fauna y considerando lo indicado en las guías, ¿qué se podría agregar o mejorar en los documentos para lograr una mejor evaluación según tu punto de vista? Según mi punto de vista, o sea, más que nada yo agradecí en el momento que salieron las nuevas guías, ya que antes teníamos que hablar con las normas internacionales que no hacían mucha referencia y era un límite bastante alto para todas las especies y no dejaba lugar a que podían haber efectos de otra forma en las especies. No obstante, yo mejoraría la forma del estudio o agregaría estudios a especies nativas de Chile y no solamente referencias internacionales. Creo que nosotros nos deberíamos enfocar así quizás las partes más biológicas, biólogos, físicos, hacer estudios a nuestra especie y poner en base a eso las referencias que colocamos de umbrales, de afectaciones, de versus comportamientos, porque si bien hay umbrales de pinípedos, de focas,
no hay exactamente de lobos marinos como referencia desde acá, no sé, los que se ubican en el norte, los que se ubican en Valdivia. Entonces, para mí, a mi criterio, eso sería una mejora que se podría hacer para poder evaluar de una forma más correcta y más dirigida hacia nuestra fauna autóctona y nativa. Eso, muchas gracias, Catalina. Cualquier cosa también comentarte que puedes también responder en las mismas preguntas y respuestas o en caso de dejar tu correo para alguien que también a lo mejor requiera además de otro tipo de preguntas. Ahora vamos con Inerco. La pregunta esta está dirigida a Jorge Carrasco. Jorge Torres señala que se mostró un proyecto de barrera acústica en Chile para una subestación eléctrica. En su opinión, ¿qué es mejor para ese caso, barrera acústica o cancelación de ruido activo, entendiendo que la empresa Transelec se encuentra implementando dicha tecnología en el lugar? Gracias por la pregunta, Jorge, y Vania por transmitirla. Eh, Quiero aclarar que no puedo extenderme demasiado en esta respuesta porque estamos colaborando también con la propia titular y estamos bajo cláusula de confidencialidad. Entonces puedo dar una respuesta algo genérica sin demasiada información de por medio. Pero a modo general, podemos decir que lo que hemos evidenciado hasta ahora indica que no es mejor una solución o la otra, sino más bien las soluciones de control de ruido activa versus las soluciones de ruido pasivas, que es en lo que se centró mi parte de la presentación, serían más bien complementarias entre sí. Por el momento no hemos encontrado algo que nos indique que se pueden reemplazar una con la otra, pero sí como complemento hemos observado un muy buen comportamiento de ambas tipologías de soluciones. Muchas gracias, Jorge. Tal como mismo Jorge señalaba, es importante también que cualquier otra pregunta también la puedan hacer por la caja de preguntas para ya ir cerrando más o menos con la ronda de este espacio. Ahora volvemos a Cristóbal, así que esta ya vendrían a ser las últimas preguntas por honor al tiempo. Cristóbal, esta también es una pregunta bastante larga, así que con contexto, así que también la voy a leer de forma completa. ¿Cuál sería la normativa que define zonas tranquilas en Chile? Toda vez que el propio Ministerio del Medio Ambiente en el proceso de revisión del D38 ha manifestado que el D38 sigue los lineamientos de la OMS y no está orientado a proteger zonas prístinas. Esa es una pregunta, ahora viene la siguiente. Y considerando, dada la revisión del D38 aprobada por el Ejecutivo, el máximo permisible en zonas rurales no será ruido de fondo más 10, sino que se homologará al máximo permisible nocturno de la zona 3, aumentando matemáticamente los máximos permisibles en zonas rurales o prístinas sometidas a nuevas faenas o fuentes fijas. Esa es una pregunta, bueno, varias preguntas en una para Cristóbal, así que si es que puedes ahí también generar la respuesta. Ok, vamos por la primera parte de la pregunta. Bueno, la norma de edición del DS38 actualmente vigente, hay que recordar que el objetivo de esa norma es proteger la salud de las personas. En ese sentido, no existe una norma que reconozca la protección de áreas tranquilas. No obstante, en el cuerpo normativo, ¿cierto?, se reconoce que para proteger la salud de las personas, ¿cierto?, existen lugares especiales, ¿cierto?, zonas dentro de un área urbana. Por ejemplo, zona 1 es un área estrictamente residencial, ¿cierto? Podría ser considerada como una zona tranquila, en donde los límites a cumplir en horario diurno y nocturno son mucho menores a las otras zonas, que podría ser una zona 4, considerada exclusivamente industrial. Y también hay un reconocimiento, ¿cierto?, de zonas sensibles, que son las zonas que están fuera de este límite urbano, que dijimos que son las zonas rurales, en donde también, ¿cierto?, la norma reconoce que estas zonas tienen una característica sonora especial. Y respecto a la segunda pregunta, creo que ahí sí, habría que invitar a leer el proyecto definitivo que está publicado en el portal de planes y normas, donde está la versión definitiva de esta revisión del DS38,
y ahí entender que me parece que es incorrecto lo que menciona en la pregunta, ya que para zona rural los límites siguen dependiendo de, ¿cierto?, la caracterización del ruido de fondo. Lo que actualiza esta nueva norma es que ahora el ruido de fondo para zona rural, o los límites, mejor, más bien dicho, los límites diurnos y nocturnos para zona rural, han sido escalados, ¿cierto?, en el sentido de que para el periodo diurno hay 6 límites distintos que van de 5 en 5, partiendo desde 40 a 65 como máximo, y límites nocturnos se ha escalado en 3 niveles de ruido máximo permisible, de 40 a 50. Y eso va a depender, ¿cierto?, del ruido de fondo que se logre obtener en cada zona rural de la cual necesitemos aplicar estos límites. Por lo tanto, la segunda pregunta, eso invitaría a que quizás se pueda leer nuevamente el documento y lograr comprender bien cómo funciona el establecimiento de límites en zona rural. Muchas gracias, Cristóbal. Creo que también hay una pregunta que dejaron por ahí déjame buscarla. Yerka García, para que puedas también contestarle a lo mejor de forma escrita, ya que por honor al tiempo terminamos con la ronda al menos contigo, así que ahora continuamos la ronda con Catalina. Esta pregunta, igual de todas formas, es una pregunta bastante general para que también a lo mejor si alguno desea también pueda intervenir. Es que también preguntan cómo tú ves la forma que se puede apoyar en la difusión y concientización de esta problemática para los diferentes agentes que pertenecen a la industria. ¿Cuáles son los principales desafíos que tú detectas y que puedan hacer sentido precisamente para ayudar en esta problemática? Esta pregunta la hace Camila Acevedo, por si acaso. Ya. Hola Camila, no sé si todavía no estará viendo, pero voy a responder igual. En base a la problemática que es el ruido, yo creo que es algo que siempre pasa desapercibido por no ser una fuente de contaminación visual, sino que apagamos la fuente y ya no existe. Pero deberíamos fomentar quizá algo más gubernamental desde el ministerio, aprovechando que aquí está Cristóbal, fomentar el conocimiento de este agente contaminante, de que no solamente se produce fatiga auditiva, sino que aumenta el estrés, que aumenta los malestares en las personas, el cansancio, afecta en el dormir. Entonces, quizás haciendo campañas que nos ayuden a mostrar esto y de igual forma intentar llevar una mayor fiscalización a proyectos que están en zonas rurales, por así decirlo, que es más difícil el acceso. Hoy en día se están generando parques eólicos que están muy fuera de las localidades y que finalmente, si no nos afectan a nosotros, está afectando a la fauna. Entonces, dar a conocer que existen esos proyectos, dar a conocer que hay bastantes fuentes que se deberían mitigar, dar a conocer medidas de control, fomentar, no sé, así como lo hace Codex Verde dentro de las publicaciones que nos han mostrado, y llevarlo a algo más entendible para la comunidad, porque nosotros trabajamos usualmente con el ruido, con decibeles, con modelos matemáticos que no son muy explicables para la gente, pero sí son ejemplificadores. Puedo hacer un ejemplo principalmente con una barrera, cómo funciona el agua cuando la tapo, así mismo funcionan las ondas sonoras. Entonces, como llevarlo más a la comunidad de distintas formas de difusión, como pueden ser las revistas ambientales o quizás algún programa de gobierno. Muchas gracias, Catalina. Ya para la última pregunta, para Álvaro, acá hay una pregunta desde Facebook que señalan que hay muchos casos mencionados como por Álvaro que son exitosos. ¿Sería posible aplicar de alguna manera en Chile, considerando que hoy día actualmente no existe una norma de calidad ambiental acústica? ¿Qué aspectos a lo mejor habría que considerar esenciales para generar estos mapas de ruido? Ahí no sé si Jorge y Álvaro pueden complementar al mismo tiempo, pero... Sí, bueno, yo creo que sí, que es implementable. Lo que hay que hacer es adaptar o tomando como base la directiva europea o cualquier otra referencia internacional, pues adaptarlo a la particularidad de Chile. A mí me sorprende gratamente la cantidad de guías que se han emitido para la protección de la fauna en Chile y creo que son pioneras
en otros países. Con lo cual yo creo que hay parte del camino avanzado. Falta, desde mi punto de vista, un diagnóstico para todo el territorio y evaluar la potencialidad de dónde están las áreas tranquilas. Jorge, algo que también añadir, considerando también el contexto de Chile. Sí, añadir a lo que indica Álvaro que podría ser un muy buen punto de partida y de hecho esta norma de calidad se ha trabajado ampliamente y pronto la tendremos operativa como un instrumento medioambiental para la gestión del ruido más. Por lo tanto, a partir de allí será todavía más fácil aplicarlo en el mismo sentido que indica Álvaro. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Álvaro. Con esto damos por finalizada la ronda de preguntas y también por el seminario. Muchas gracias a todos también por su participación. Agradecer que hayan sido parte de este seminario, Impacto de la contaminación acústica en entornos rurales y biodiversos, experiencias y soluciones aplicables en Chile, organizado por Codex Verde y la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad de las Américas. También comentarles que cualquier cosa, ustedes pueden, si es que necesitan ahora tiempo, dejar sus correos a la gente que a lo mejor dejó algunas preguntas y no pudieron ser contestadas, para que puedan dejarlo ahí en la caja de preguntas. De todas formas, este seminario va a quedar en la página de YouTube de Codex Verde y ya está también en la página de Facebook de UDLA, así que para que quienes no pudieron estar presentes hoy día pueden revisar ese seminario o también ustedes pueden compartirlo. También dar la mención especial a Carmen Gloria González de UDLA porque siempre nos estaban apoyando en estos espacios y por supuesto agradecer a cada expositor por ser parte de este seminario, compartirnos y nutrirnos de información sobre la temática, como también hacer posible la reflexión junto al público. Muchas gracias Cristóbal, Catalina, Jorge y Álvaro. Esperamos que tengan una excelente tarde. Y por supuesto no podemos dejar de dar las gracias al público por su interés, por la participación. Esperamos que haya sido una gran jornada de aprendizaje. Que tengan un excelente jueves. Muchas gracias. Chao. Gracias, buena tarde. Gracias a ti, hasta luego.